Hola, un saludo. Yo soy la bachiller Jennifer Dávila y le voy a explicar sobre las lámparas de mercurio y sodio a alta tensión. Vamos a conversar sobre un poquito de su historia. Charlie Weston había observado el espectro de una descarga eléctrica en vapor de mercurio en 1835 y notó las líneas ultravioleta en ese espectro. En 1860, John Thomas Wade utilizó lámparas de arco operadas en una mezcla de aire y de vapor de mercurio a presión atmosférica para la iluminación. La primera lámpara de vapor de mercurio que logró un éxito generalizado fue inventada en 1901 por el ingeniero estadounidense Peter Cooper Hewitt, y en 1903 Hewitt creó una versión mejorada que tenía cualidades de calor más alta que finalmente encontró un amplio uso industrial. ¿Qué son las lámparas de mercurio y sodio de alta tensión? Estas lámparas consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para facilitar el arranque. Para su operación, las lámparas de vapor de mercurio requieren de un balasto, a excepción de las llamadas lámparas mezcladoras. Las partes de esta lámpara consisten en el tubo de descarga. Es un tubo de cuarzo para soportar altas presiones y temperaturas. En su interior hay dos electrones en los extremos de tustenio, con cavidades rellenas de un material que facilita la emisión de electrones. También lleva un electro auxiliar que está conectado a uno de los electrodos principales y conectado al otro por medio de una resistencia de valores entre 10 a 30 kΩ. El tubo está relleno de un gas inerte que ayuda a originar la descarga y una dosis adecuada de mercurio que se vaporiza cuando la lámpara está en pleno funcionamiento. La ampolla exterior es de vidrio endurecido y soporta temperaturas de 350 grados centígrados aproximadamente. Su misión es proteger el tubo de descarga y todo los soportes está relleno por un gas inerte, argón o nitrógeno, que ayuda a evitar la oxidación de los elementos metálicos. Los casquillos tienen la función es sellar la ampolla y conectar la tensión de línea a los electrodos del tubo de cuarzo. Debe llevar un balasto en serie con los electrodos. Bien, entonces aquí tenemos el principio de funcionamiento de la lámpara de vapor de mercurio. Entonces aquí podemos señalar, como anteriormente lo dijimos, las partes de esta lámpara, que es tubo de descarga, tiene los electrodos de arranque, los dos electrodos principal y la ampolla. Y en serie, como lo vemos aquí en el esquema, tenemos una resistencia de arranque. Como observamos en la primera imagen de la lámpara, no podemos observar bien cómo es el funcionamiento, pero lo vamos a observar bien en este esquema, donde tenemos la entrada de la red, que puede ser 110 volts aquí en Venezuela, luego conectado a un balasto. Luego va a estar conectado en serie con el electrodo principal, que él se encuentra en el tubo de descarga. En el momento que recibe tensión este balastro, llega una alta tensión al elemento principal, que es suficiente para provocar una corriente entre el elemento principal y el elemento de arranque. Hay una resistencia de arranque que al principio no es suficiente como para impedir este salto entre el elemento principal y el elemento de arranque. A medida que se va evaporizando el mercurio que se encuentra en el tubo de descarga o el tubo de cuarzo, va aumentando de presión y por lo tanto se vuelve aún más conductor. Y en el momento que llega al punto cuando es más conductor, ese vapor de mercurio que está en el tubo de descarga y va a la resistencia de arranque, la corriente va a tender a establecerse entre los dos electrodos principales, de tal manera que el flujo ya sería y no que es el principal, que era el que producía el arranque. Una vez que se haya establecido todo el flujo de corriente entre los dos electrodos principales, ya no tiene ningún sentido la resistencia de arranque, pero igual no se desconecta, se deja conectada.
no va a pasar nada, lo único que no va a haber es corriente entre el electrodo principal y el electrodo de arranque. Y el balastro, la función que tendrá será regular o estabilizar la intensidad de corriente que se va a estabilizar entre los dos electrodos principales. Por último, el condensador, que podemos observar aquí en paralelo con todo el conjunto, para corregir la reactancia inductiva provocada por el balasto. Efecto de las variaciones de tensión de red. Las variaciones de la tensión de red sobre la lámpara afectan a la corriente, el flujo luminoso y la potencia en la lámpara. Cuando la tensión aumenta, la intensidad de corriente, el flujo luminoso y la potencia aumentan. En cambio, si la tensión disminuye, la característica de la lámpara también disminuye. En la gráfica podemos observar la tensión, la intensidad, la potencia y el flujo luminoso de la lámpara. Características principales. Operativa. Casquillo. Posición de funcionamiento es universal. Tiempo encendido y reencendido de 300 a 600 respectivamente. Tamaño es grande y posibilidad de regulación sí tiene. Eléctricas. Tiene una potencia de 50 a 200 watts. El flujo luminoso es de 2000 a 58.000 lumens. Las lumínicas tiene espectro de emisión discontinuo. Intervalo de eficacia 60 lumens sobre watts. Color de luz blanco, IRS 40 y temperatura de color 3200 a 4000 Kelvin. ¿Dónde se aplican estas lámparas? Estas lámparas se han utilizado para la iluminación de exteriores para conseguir luz blanca, pero su uso estará prohibido para el 2015 aproximadamente, por lo tanto no se recomienda su instalación en obras nuevas y se aconseja sustituir las lámparas existentes por otros tipos de lámparas, ya como ahorita en la actualidad la tecnología y los avances de las lámparas, tenemos en el alumbrado público las lámparas LED, que son más eficientes, más ahorro energéticos y más viable para el ambiente y hasta para el uso, la economía. En sus ventajas tenemos índice de reproducción cromática normal y constante durante vida útil, vida media y media alta, no necesita arrancador. Y los inconvenientes de esta lámpara: necesita equipo auxiliar, tiempo encendido y reencendido, residuos sólidos. Muchas gracias por su atención.